Lo invito a que, como todos los días, hagamos juntos este ejercicio de imaginación a través de la radio. Es sobre un fenómeno social, signo de nuestros tiempos, un hecho generalizado, el que los hijos y las hijas vivan en la casa familiar hasta los 30 años o más. En la Ciudad de México ha aumentado el número de solteras y solteros en edad adulta que viven en la casa paterna o materna, pues. Y las explicaciones van desde las actuales dificultades económicas, el aumento del desempleo, hasta el que en el mejor de los casos los hijos entienden que arriesgarse a vivir solos les va a costar el haberse acostumbrado a las comodidades que tienen en casa. No pagan luz, agua, tintorería, teléfono fijo, gas. Tienen a la madre que les tiene pues bien calientito el desayuno, los atiende, les complacen la comida y en la cena, y a eso agréguele que los mismos padres, no queriendo vivir solos, se resisten consciente o inconscientemente a dejarlos partir. Una vieja estadística indica que a fines del siglo XIX, las mujeres se casaban en promedio a los 23 años, mientras que ellos lo hacían a los 21 o 25. Hoy en día, solo 2 o 3 de cada 10 que tienen 30 años son jefes de familia ya, y casi el 60% es soltero. Este hecho de que solteras o solteros ya adultos vivan en casa paterna o materna ha movido a realizar estudios sociológicos. Olivia Tena Guerrero, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, emprendió el estudio de varios casos. ¿Qué fue lo que encontró? Bueno, en principio advirtió tensiones particulares que analizó como conflictos de tipo moral. Uno de los casos fue solteras adultas de distintas edades viviendo en casa de la madre. Inicialmente, lo que se aprecia es un fuerte lazo de solidaridad, pero después deviene una muy delgada línea entre lo que es ser solidario y lo que es ser codependiente. En algunos casos, la madre, por miedo a que la hija se vaya, le impone prohibiciones como no darle libertad de movimiento, tomar decisiones por ella que bien podrían definirse como actos de violencia, que, por cierto, experimentó la madre en su vida personal. Otro aspecto que reveló el estudio fue el papel económico que juegan las solteras y solteros en edad adulta si se quedan a vivir en el hogar familiar. Suponía que ellos asumían el papel de proveedores porque es una de las demandas sociales a la masculinidad, pero el hallazgo fue justo lo contrario. Ellos, en la mayoría, no se ocupan, ni de sus propios gastos más elementales. Pero en el caso de ellas, las mujeres, sí proveen no solo, además, lo suficiente, a tal grado de que se convierten en jefas económicas del hogar, las hijas. Otro resultado del estudio consistió en desmitificar la idea de que la mujer adulta que se queda en casa es anormal. El hecho de que elijan la soltería no implica, como antes, que sea algo patológico. Por el contrario, son solteras la mayoría por convicción. El fenómeno de la soltería crece más en las mujeres que en los hombres. Sí, es cierto, en la mayoría de los casos no tienen ellas la solvencia económica para poner su propio departamento y vivir solas, pero lo que sí tienen es ese espíritu solidario de correr con los gastos y de hacerse cargo de que no falte lo elemental en casa de sus padres. Hoy el hecho generalizado de que los solteros y solteras adultas sigan viviendo hasta los 30 o después de los 30 en la casa de los padres ha puesto a pensar sobre el deber ser y el deber hacer, sobre lo que fue la tradición y lo que es la modernidad. Porque la convivencia familiar no es la misma cuando la mujer se hace cargo de la economía que cuando los hombres viven en casa de los padres pero no aportan. Así es que hoy, de este hecho social, signo de nuestros tiempos, el de llegar a los 30 y vivir con nuestros padres, vivir con los papás o con la mamá, esta es nuestra imagen del día de la noticia, aquí en la radio. Resumen en imágenes. Estas son hoy las principales noticias. El cuerpo del medallista olímpico Noé Hernández, fallecido ayer a causa de un paro cardiorrespiratorio,
fue entregado anoche a sus familiares, fue llevado a un velatorio ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl. Hace unos momentos los restos de Noé llegaron a las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano, donde se realiza un homenaje de cuerpo presente. Aerolíneas de distintos países del mundo, entre ellos Japón, Estados Unidos y la propia Unión Europea, suspendieron ya los vuelos de los aviones Boeing 788, el Dreamliner, tras fallas recurrentes en la batería que podrían provocar incendios. Aquí en nuestro país, Aeroméxico adquirió al menos 10 aviones de este tipo, los cuales formaron parte de un pedido de 100 aviones y cuyo contrato ha sido la mayor inversión en la historia de la aviación mexicana. Y la Presidencia de la República, juntándolo con este paquete de Aeroméxico, adquirió también uno de estos aviones, este Boeing 787, por $6,300 millones. Al respecto, Andrés Manuel López Obrador afirmó que las fallas permiten cancelar la compra y así, dijo, evitar el despilfarro. El presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, defendió los logros de las administraciones panistas, aunque admitió que no pudieron combatir la pobreza. El PAN presentó en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa en la que pide castigo penal contra gobernadores y alcaldes que endeuden de manera irresponsable sus estados y municipios. La reforma educativa es ya constitucional a poco más de un mes de que el presidente Enrique Peña propuso la reforma. Esta fue ya aprobada por el Congreso de la Unión y por 19 congresos locales. En Michoacán, más de 57,000 alumnos de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo se quedaron sin clases, luego que el Sindicato Único de Empleados se fue a huelga. Exige reparar 27 cláusulas del contrato colectivo, así como un aumento salarial del 15% y 5% a prestaciones. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, se reúne este jueves con el secretario de Relaciones Exteriores, con José Antonio Meade. El tema es la estatua del expresidente de Azerbaiyán, Heydar Aliyev, en el Parque de la Amistad. Y en la imagen de la inseguridad, un nuevo cártel de la droga cuyo líder es Fausto Isidro López fue identificado por el gobierno estadounidense como rival del grupo de Joaquín El Chapo Guzmán. Hoy el Departamento del Tesoro hizo públicas sanciones contra la organización de los Mesa Flores. Un chofer y su ayudante de 14 años fueron asesinados ayer en el interior de un autobús de pasajeros en Pie de la Cuesta, en Acapulco. De acuerdo con la policía, un comando detuvo la unidad, bajó a los usuarios y disparó contra los dos hombres para después incendiar el camión. Pues en otros temas, a unos días de que se realice la consulta ciudadana para implementar parquímetros en las colonias Roma, Condesa, vecinos y organizaciones a favor de este sistema presentaron el resultado de una encuesta en la que 50% de los entrevistados apoyan la medida. En tanto, opositores a los parquímetros en la Roma, Condesa e Hipódromo preparan protestas previas a la consulta. La primera será hoy en Álvaro Obregón y Monterrey. En las imágenes de los números y las finanzas, la firma de alimentos Herdes va a comprar 67% de las acciones de Nutriza en 91 pesos por acción. En un segundo proceso realizará una oferta pública de compra por el 33% restante. Alsea, operadora de Starbucks en México, planea abrir 45 nuevas cafeterías en el país. Esto significa una inversión de $40 millones. En las imágenes internacionales, el ejército argelino realizó una operación en el complejo de gas donde integristas retienen a docenas de extranjeros. 49 personas han muerto, de ellas 34 eran rehenes. Las inundaciones de Indonesia han dejado 9 personas muertas, miles de damnificados. Las víctimas se han registrado en Yakarta, que es una de las zonas más afectadas, donde hay estado de emergencia, así hasta finales de este mes. En Irak, 2 ataques con coches bomba en el norte de Bagdad contra peregrinos chiitas dejó 11 personas muertas. Las víctimas por atentados en las últimas horas suman ya 15, esto informaron autoridades iraquíes.